No necesito nada de ti, él ya me compró todo, dijo mi esposa al irse con su jefe. Nunca pensó que yo fuera capaz de hacer lo que hice después. Ahora no para de tocar mi puerta. Llorando como nunca antes. Bueno, les cuento todo desde el principio. Hace un par de años atrás, quien fuera mi esposa, una mujer de 34, tomó la decisión de que ya no quería seguir conmigo. En ese entonces yo tenía 36 y estaba locamente enamorado, así que jamás imaginé lo que se venía. Habíamos estado juntos durante 4 años como marido y mujer, y honestamente pensaba que éramos felices. Por supuesto que teníamos desacuerdos como toda relación normal, pero nunca sospeché que ella pudiera hacer algo así. Recuerdo perfectamente cuando regresó del trabajo esa tarde, traía una expresión extraña que me puso nervioso de inmediato. Se paró frente a mí, me clavó la mirada y soltó la bomba. Llevaba tiempo saliendo con otro hombre, ya no sentía nada por nuestro matrimonio y necesitaba buscar nuevos horizontes. Ese nuevo horizonte tenía nombre y apellido, su superior en el trabajo, un empresario forrado en billetes. El tipo era dueño de una compañía tecnológica y su ingreso mensual equivalía a lo que yo conseguía juntar en 24 meses completos. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Mi profesión es el diseño gráfico independiente, y aunque mis ingresos no eran extraordinarios, siempre consideré que nos alcanzaba para vivir dignamente. Teníamos un hogar sencillo en los suburbios de Austin, Texas. No nadábamos en dinero pero tampoco pasábamos necesidades. Sin embargo, para ella eso se había vuelto insuficiente. Su superior la había estado conquistando con obsequios costosos, escapadas de ensueño y la promesa de una existencia más glamorosa. Esa misma noche me comunicó su decisión de divorciarse, revelando que ya tenía asesoría legal. Todo estaba calculado, sus pertenencias empacadas y antes del amanecer había desaparecido del hogar. No me permitió ni siquiera procesar la situación. Lo más doloroso no fue el abandono en sí, sino la frialdad con la que actuó, sin considerar el impacto emocional que me causaría. A lo largo del proceso legal, no reclamó absolutamente nada. Me cedió el inmueble, el vehículo e incluso se desentendió de nuestro perro, lo cual me desconcertó porque lo quería muchísimo. Más tarde descubrí que su nueva pareja ya le había conseguido un departamento de lujo en el corazón de Dallas. No requería nada de nuestro patrimonio compartido porque, según sus propias palabras, la existencia junto a él supera cualquier cosa que pudieras ofrecerme. Esa frase todavía resuena en mi cabeza. Los primeros meses fueron devastadores. Mi confianza estaba destruida y me cuestionaba constantemente en qué había fallado. Sin embargo, gradualmente empecé mi recuperación. Me volqué en mis proyectos laborales. Restablecí vínculos con amistades que había descuidado y empecé a priorizar mi bienestar físico y emocional. El apoyo psicológico fue fundamental en este proceso. El tiempo transcurrió y aunque la herida persistía, aprendí a convivir con ella. Por su parte, mi ex disfrutaba su nueva realidad junto al empresario. Sus publicaciones en redes mostraban vehículos de alta gama, experiencias gastronómicas exclusivas y destinos turísticos que yo desconocía por completo. Era inevitable sentir resentimiento y celos, pero intentaba no prestarle atención. Entonces ocurrió algo totalmente imprevisto. Un pariente lejano, específicamente el hermano de mi abuelo con quien casi no había tenido relación, murió repentinamente y me nombró beneficiario único de su patrimonio. ¿El motivo? Carecía de descendencia o cónyuge, y de acuerdo con su representante legal, yo era el único miembro familiar que había mantenido algún tipo de comunicación con él. Su legado transformó mi existencia completamente, una suma millonaria y múltiples inmuebles, entre ellos una residencia espectacular en Dallas. Mi primera reacción fue incredulidad total. Asumí que era algún tipo de confusión o engaño. Pero era completamente legítimo. Con estos recursos decidí implementar modificaciones significativas en mi estilo de vida. Puse en venta mi vivienda anterior e inicié inversiones inmobiliarias siguiendo el consejo de mi asesor legal, quien me orientó hacia propiedades con alto potencial de revalorización. Por coincidencias del destino, uno de los inmuebles disponibles era precisamente el complejo residencial donde mi ex y su pareja habitaban. Se trataba de un desarrollo exclusivo y aunque inicialmente dudé, mi asesor me convenció de que representaba una excelente oportunidad de inversión.
Así que procedí con la compra sin considerar las ramificaciones personales. Lo que desconocía entonces era que esta adquisición alteraría dramáticamente la situación entre ellos. Resultó que el empresario enfrentaba serias dificultades económicas. A pesar de mantener ingresos elevados, había acumulado compromisos financieros enormes. Cuando su contrato de arrendamiento concluyó, no pudieron renovarlo porque yo, como nuevo propietario, decidí no prolongarlo. Mi intención no era perjudicarlos, simplemente planeaba vender el inmueble. Este evento marcó el comienzo de su debacle. Muy bien, continuó con lo que sucedió. Como les decía, el nuevo compañero de quien fuera mi esposa atravesaba una crisis económica severa. Según pude enterarme, toda su vida ostentosa dependía de financiamientos y obligaciones crediticias que había adquirido confiando en que sus negocios generarían suficientes rendimientos. Lamentablemente para él, los resultados no fueron los esperados. Al convertirme en propietario del complejo residencial donde habitaban, no tenía la menor idea de que estaba por provocar un terremoto en su aparente vida idílica. Mi estrategia era directa, deshacerme del inmueble cuanto antes ya que, siendo un sitio espectacular, quedaba bastante retirado de mis necesidades reales. Durante una jornada en la que analizaba documentación junto a mi representante de bienes raíces, me encontré con una comunicación de los residentes actuales, o sea, quien fuera mi esposa y su pareja. La solicitud era clara, necesitaban prolongar su estadía porque atravesaban cambios importantes y la mudanza no era viable en ese momento. Por supuesto, me tomé mi tiempo antes de responder porque requería meditar mi decisión cuidadosamente. En ese instante comprendí que, pese a que mi ex había huido hacia los brazos de su supuesto magnate ideal, ahora enfrentaban circunstancias que se deterioraban aceleradamente. Opté por rechazar la extensión del acuerdo. Mi motivación no era el desquite, bueno, quizás un poco. Principalmente estaba ejecutando mi objetivo de comercializar el inmueble. Aunque debo admitir que experimenté cierta satisfacción sabiendo que mi decisión les generaría complicaciones. Los días posteriores resultaron fascinantes, siendo honestos. Mi ex comenzó a buscarme. Inicialmente eran textos cortos como ojalá conversemos pronto o tengo algo urgente que comentarte. Los pasé por alto completamente. No me interesaba intercambiar palabras con ella. Después, las comunicaciones se intensificaron. Te ruego, requiero tu apoyo y esto es crítico. En ese punto desconocía qué clase de crisis podría estar atravesando, pero la intriga me venció y terminé aceptando oír sus explicaciones. El día del encuentro se presentó en mi hogar, aunque no parecía la persona que conocí. Su aire de superioridad, esa expresión segura, todo se había esfumado. Ahora veía a alguien ansioso, con señales evidentes de haber llorado extensamente. Su vestimenta era modesta, totalmente opuesta a las prendas costosas que lucía durante su relación anterior. ¿En qué puedo ayudarte?, consulté, procurando mantener neutralidad en mi voz. ¿Es a ti a quien requiero?, soltó repentinamente como si esa declaración pudiera reparar todo el daño. Confieso que me dejó sin palabras. ¿Cómo se atrevía a creer que esa frase tendría algún efecto luego de sus acciones? Sin embargo, antes de poder articular respuesta, comenzó a sollozar y reveló todos los detalles. Resultaba que su pareja la había abandonado. Según entendí, al enterarse de que no continuarían en el departamento exclusivo debido a mi decisión de venderlo, su relación se deterioró considerablemente. La vida lujosa que le había garantizado se volvió insostenible, provocando discusiones constantes. Finalmente, él concluyó que lo más conveniente era terminar porque, según sus propias palabras, había dejado de ser una inversión provechosa. ¿Lo pueden concebir? Él mismo individuo por quien me abandonó ahora la descartaba como un artículo defectuoso. Como si fuera poco, mi ex carecía de alojamiento. Tras el abandono, buscó refugio entre conocidos y parientes, pero considerando que la mayoría conocía su comportamiento durante nuestra separación, todos le negaron asistencia. Se encontraba absolutamente desamparada, sin recursos económicos, desempleada y sin techo. Por esa razón había acudido a mí. No imaginas mi nivel de remordimiento, expresó. Llorando. Cometí la equivocación más grande de mi existencia. La oí sin interrumpir. Prefería no detenerla porque, de alguna forma, deseaba comprobar hasta qué punto llegaría para persuadirme.
Tras varios minutos, se tranquilizó lo necesario para presentar su petición. Deseaba que la acogiera en mi hogar, provisionalmente mientras lograba estabilizarse. Nuevamente. Siendo franco, me encontraba sin palabras. Una parte de mí recordaba su trato despiadado, su partida sin miramientos. Otra parte sentía cierto impacto al verla en esas condiciones. Finalmente, comuniqué que era imposible acceder. Intentó convencerme, pero permanecí inflexible. Comprendía que acceder significaría involucrarme en complicaciones mayores. Tras mi negativa, su comportamiento se transformó. Transitó de la vulnerabilidad y el arrepentimiento hacia la furia y el rencor. Me tachó de ser demasiado confiado en mi posición, de carecer de empatía, de regocijarme con su desgracia. Me limité a sugerirle que buscara apoyo en otro lugar pues yo no tenía responsabilidad en su situación actual. Su partida me produjo alivio, aunque también cierta inquietud. Algo en toda esta situación no cuadraba completamente. Mi instinto me advertía que no sería nuestro último encuentro. Presentía que el conflicto continuaría, y no me equivocaba. Mi ex no pensaba rendirse con facilidad. Las semanas posteriores me bombardeó con mensajes escritos y llamadas sin responder. Algunos contenían súplicas y peticiones de auxilio, otros eran reproches y agresiones verbales. Evidentemente atravesaba una desesperación absoluta, y en esas condiciones las personas son capaces de acciones extremas. Cierto día, mientras verificaba mis emails, descubrí una comunicación de un representante legal. Inicialmente asumí que guardaba relación con las transacciones inmobiliarias, pero resultó ser algo totalmente distinto. Mi ex presentó una demanda judicial solicitando resarcimiento por supuesto desamparo psicológico. Desconocía que existiera tal figura legal, pero según su argumentación, yo la había colocado en circunstancias precarias al negarle la permanencia en el departamento exclusivo. Resumiendo, pretendía responsabilizarme por su situación presente. Sinceramente, solté una carcajada al leer la notificación. ¿Cómo se le ocurría que esto prosperaría? Carecía de sustento jurídico para sus reclamos, y cualquier profesional competente se lo habría advertido. Aunque imagino que su desesperación la llevó a encontrar a alguien que aceptara el caso. De todas formas, contacté a mi representante legal para garantizar que esto no escalara innecesariamente. Es una demanda sin fundamento, me aseguró mi abogado. Carece de base jurídica. Más bien parece un intento de presión que algo serio. Eso me tranquilizó, aunque me irritó que estuviera dispuesta a estos extremos para conseguir su objetivo. Pese a saber que no tenía argumentos válidos, preferí no dejar pasar el asunto. Mi representante legal elaboró una contestación demoledora, eliminando cualquier opción de que su reclamo prosperara. El juzgado rechazó el caso en pocos días. Lo siguiente fue todavía más increíble. Un conocido en común me alertó de que mi ex andaba difamando mi nombre, intentando convencer a otros para que persuadieran a su exmarido adinerado, es decir yo, de socorrerla. De acuerdo con este amigo, su versión era que yo la estaba sancionando por haber rehecho su vida y que empleaba mi fortuna para complicarle la existencia. Evidentemente, esta constituía su táctica final para ejercer presión sobre mí. El colmo ocurrió varias semanas más tarde, cuando se presentó en mi lugar de trabajo sin anunciarse. Efectivamente, irrumpió en mi espacio laboral. Lucía más presentable que en nuestro encuentro anterior, aunque era evidente que estaba al límite emocional. Su primera frase fue, no vengo a pelear. Sin embargo, por su entonación, anticipé que habría confrontación. Necesito que me oigas, comenzó, cruzándose de brazos. Nada de esto debe continuar así. Podríamos colaborar, para beneficio mutuo. Me encontraba tan perplejo que no atiné a responder. Prosiguió explicando que había adquirido una valiosa enseñanza sobre modestia y que, si le concedía una nueva oportunidad, demostraría su capacidad de transformarse. En ese instante, dudé entre reír o compadecerme. Mi única respuesta fue, ¿una oportunidad para qué exactamente? Para lo nuestro. Reconozco que te herí, pero ambos comprendemos que siempre existió algo único entre nosotros. Quizás esto indica que deberíamos intentarlo nuevamente. Efectivamente, amigos, se atrevió a proponer que retomáramos nuestra relación. Me resultaba incomprensible lo que escuchaba. Realmente creía que luego de todo lo
¿Ocurrido, simplemente la recibiría nuevamente? ¿Qué pasaría por alto como me destrozó? Anímicamente para perseguir una fantasía de opulencia y prestigio que evidentemente no. ¿Resultó según sus expectativas? Fui categórico en mi negativa. El momento para pedirme. Cualquier cosa ya expiró, expresé, procurando mantener la compostura. Me abandonaste considerando que él superaba lo que yo podía ofrecer. ¿Y ahora qué? Compruebas que no era así, pretendes regresar. Las cosas no operan de esa manera. Por un instante creí que estallaría, pero en cambio se derrumbó. El llanto brotó mientras relataba su situación con mayor profundidad. Tras el abandono de su pareja, había buscado empleo sin éxito, pues había renunciado a su puesto anterior para dedicarse a él, dejando vacío su historial laboral. Su existencia ostentosa también implicó que no guardara reservas económicas. Actualmente se alojaba provisionalmente en casa de una conocida que pronto le solicitaría marcharse. Prácticamente estaba por terminar sin techo. No me queda nadie más, expresó llorando. Eres mi único recurso. La observé, experimentando una combinación de lástima e indignación. Ciertamente, verla en ese estado era lamentable, pero también constituía la consecuencia directa de sus elecciones. No me correspondía solucionar los conflictos que ella misma había generado. No puedo asistirte, declaré finalmente. Te deseo bienestar, pero esto escapa a mi responsabilidad. Intentó objetar, pero me mantuve inflexible. Eventualmente comprendió que no cambiaría de parecer y se retiró, azotando la puerta. Pese a cierto remordimiento, sabía que mi decisión era acertada. Auxiliarla no solucionaría nada y probablemente me acarrearía más complicaciones. Esa velada, medité sobre todo lo acontecido desde nuestra separación. Había sido una travesía con muchos altibajos, pero por primera ocasión en bastante tiempo. Percibí que dominaba mi destino. Ignoraba sus planes futuros, pero algo era indudable, mi historia pasada había perdido influencia sobre mí. Transcurrieron algunos días tras su teatral aparición en mi trabajo, y asumí que sería mi último contacto con ella. Me equivocaba completamente. Los acontecimientos posteriores revelaron que mi ex haría lo imposible por reingresar a mi existencia. Cierta velada, mientras disfrutaba una cena pasible en mi hogar, mi celular comenzó a vibrar incesantemente. Era un conocido mutuo. Al responder, percibí angustia en su tono. ¿Viste la publicación de tu ex en internet?, consultó. Negativo. ¿Qué ocurre?, repliqué confundido. Es delicado. Mejor revísalo personalmente. Accedí a sus perfiles sociales inmediatamente. Encontré una extensa publicación melodramática donde narraba cómo su despiadado exmarido había amasado una fortuna y la abandonaba en la indigencia, rechazando auxiliarla cuando más lo requería. Agregó una imagen de nuestro can, aparentemente buscando generar empatía. El contenido estaba repleto de falsedades flagrantes, alegando que le había impedido compartir la tenencia de nuestra mascota y que empleaba mi riqueza para avergonzarla públicamente. Como broche final, sugería que yo era el responsable real de sus circunstancias porque no había apoyado su desarrollo durante nuestra unión matrimonial. Me quedé estupefacto. Parecía contemplar a una persona totalmente distinta de quien conocía hace tiempo. ¿Cómo era capaz de fabricar semejante disparate y exponerlo públicamente? Rápidamente comprendí su estrategia. Era una maniobra desesperada para obtener compasión, quizás incluso para coaccionarme públicamente y conseguir algo. Pero esta ocasión no permanecería pasivo. Contacté a mi representante legal y le exhibí las publicaciones. Tras una conversación breve, acordamos remitirle una notificación formal, demandando que eliminara el contenido y cesara la difamación. El documento advertía que, de persistir, iniciaríamos acciones legales por calumnias. Prefiero no involucrar abogados en cuestiones personales, pero consideré fundamental establecer límites. Si algo había comprendido durante estos meses, era que permitirle infiltrarse nuevamente solo le otorgaría más control. Durante las siguientes horas, observé cómo las publicaciones se esfumaban gradualmente de sus plataformas. Sin disculpas ni aclaraciones, únicamente un mutismo que percibí como un triunfo modesto. No obstante, intuía que esto no había concluido. Con alguien tan impredecible, siempre existe un siguiente movimiento.
Transcurrida una semana, ocurrió lo impensable. Mi abogado contactó nuevamente, esta vez con información. Increíble. Mi ex había decidido cesar su lucha. Firmó documentación renunciando a cualquier demanda contra mí. Además, clausuraba todas las vías legales que pudieran permitirle interferir posteriormente en mi existencia. Según mi representante, esta conducta era inusual, especialmente considerando su comportamiento previo. No comprendo, expresé, todavía escéptico, qué motivó su cambio. Posiblemente comprendió que no obtendría nada, respondió mi abogado. O quizás encontró otro blanco. Al terminar la llamada, reflexioné sobre esas palabras. ¿Había concluido realmente esta odisea? Resultaba difícil aceptarlo. Pero aparentemente, al menos temporalmente, estaba liberado de su manipulación constante y melodrama. Semanas más tarde, descubrí información que contextualizó todo. Definitivamente. Un amigo compartido reveló que mi ex esperaba a un bebé. Efectivamente, embarazada, y no de su exnovio adinerado. Según parece, mantenía una relación con otro individuo que, conforme nuestro amigo, carecía de empleo fijo o ingresos sustanciales. Quedé pasmado. Parecía atrapada en una espiral autodestructiva sin salida aparente. Internamente, experimenté cierta lástima, pero simultáneamente reafirmé mi determinación de mantenerla alejada. Lo paradójico es que, entre tanto caos, mi existencia alcanzaba su mejor momento. La herencia me permitió asegurar mi porvenir y además financiar iniciativas que genuinamente me entusiasman. Comencé a colaborar con instituciones benéficas regionales e involucrarme en proyectos que siempre valoré pero nunca pude priorizar por limitaciones económicas. Mi carrera profesional también floreció. Mi labor como creativo visual independiente me otorgó flexibilidad para trabajar desde cualquier ubicación, así que me trasladé a una residencia nueva, distante del tumulto que me había envuelto durante demasiado tiempo. Pese a todos los intentos de mi ex, no podía evitar sentirme victorioso. Había recuperado mi tranquilidad, mi equilibrio y, fundamentalmente, mi dignidad personal. Observar cómo ella perpetuaba los mismos esquemas solo confirmó que dejarla partir fue mi mejor decisión. Creí que finalmente había alcanzado el desenlace. Pero como descubriría pronto, con alguien así, el drama nunca termina definitivamente. Precisamente cuando asumí que su capítulo había concluido permanentemente, surgió el giro final de esta historia.